Amigos, nuevamente con ustedes aquí en nuestro programa del Libro del Cielo, acompañados por Ale, por Alexa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y por Alex. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues, no sé, no hemos recibido realmente notificaciones suyas así en este programa. Quisiéramos reiterar nuestra petición de que nos gustaría saber sus opiniones. Y nos gustaría que intercambiáramos un poco de ideas sobre los conceptos que vamos leyendo y lo que vamos tratando de entender aquí entre nosotros. Y nos gustaría mucho saber de ustedes, qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes entienden de estas lecturas, ¿no? Por lo pronto, pues vamos a seguir con el libro 11, que es uno de los libros quizá de los más interesantes porque es el libro de cambio. Creo que esto ya lo habíamos mencionado. Pero es el libro de cambios en donde Jesús cambia el canal, por decirlo así, y empieza a hablar ya de la divina voluntad y empieza a darnos como un panorama muy claro de qué es la vida en la divina voluntad. Así que bueno, pues vamos a seguir y le cedemos la palabra aquí a Alejandra. Muy bien. A Luisa. A Luisa. A Luisa. Empezamos con la 1193, de fecha mayo 18 de 1915. El título es Castigos. Jesús tendrá cuidado de las almas que viven en su querer. Continuando mi pobre estado, mi pobre naturaleza me la sentía sucumbir. Me encuentro en estado de violencia continua. Quiero hacer violencia a mi amable Jesús y él, para no hacerse violentar más, se esconde. Y después, cuando ve que no estoy en acto de hacerle violencia por su ocultamiento, de improviso se hace ver y rompe en llanto por lo que está sufriendo y sufrirá la mísera humanidad. Rompe en llanto. Es una forma maravillosa de Jesús de darnos a entender realmente lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, no es el decir, bueno, es que es el hombre, sino en lo que el hombre le hace y que puede llegar a hacer llorar a Dios. Eso hay que... Sí, porque ve que sus criaturas van a sufrir y él va a sufrir también en sus junto criaturas. con ellas, junto Es con un nosotros. doble sufrimiento, ¿no? Así es. Pero hasta dónde llega el amor y hasta dónde llega la impiedad del hombre, que llega incluso a hacer llorar a Jesús, a Dios, porque él es segunda persona de la Trinidad, ¿no? Sí. Y también su llanto, su sufrimiento es por lo que vamos a sufrir nosotros. También. Que también nosotros debemos sufrir por lo que él está sufriendo. Ya se hace una cadena. ¿Sí? Y esto es importante porque es una demostración de que Jesús no quisiera hacernos sufrir, de que Jesús no quisiera que nosotros pasáramos por todo este problema, por todos estos sucesos de castigos, ¿no? Sin embargo, el hombre es tan, ¿cómo decirlo?, necio, tan reacio a la bondad y al amor de Dios, que se los arranca prácticamente. Igual que el hombre le arranca a Jesús el milagro, el hombre le arranca a Jesús el castigo. Aquí es como el pasaje aquel de la hemorroísa, ¿no? ¿Quién me tocó? Y aquí para los castigos, pues ya ni pregunta, o sea, le estamos arrancando el castigo que sale de él, que son esos atributos divinos en donde nos ponemos. Él no quisiera que estuviéramos ahí, porque nos tiene que permitir que se haga la justicia, ¿no? Por eso son necesarias las almas víctimas, para que atraigan sobre ellas los castigos y evitarle a Jesús sufrimientos y sufrimientos para los hermanos también. De alguna manera, así es. Y el alma víctima a lo mejor también se los está arrancando para que no le lleguen a los demás. Para que no le lleguen a los demás, sí, o sea. Otras veces, con un acento conmovedor y casi suplicante, me dice. Casi suplicante. No sé, a mí en lo personal, perdón, que lo que voy a decir me enternece eso.
Sí. O sea, ese aspecto de un Jesús llorando, un Jesús suplicando, un Jesús, Con o acento sea, conmovedor. con acento conmovedor, que dice, ves que van a sufrir, los voy a hacer sufrir, no se quieren corregir. Es tremendo, ¿no? Bueno, a mí me parece tremendo. Hija, no me violentes. Ya mi estado es violento por sí solo, por causa de los graves males que sufren y sufrirán las criaturas. Pero debo dar los derechos a la justicia. Y mientras dice esto, llora. Y yo lloro junto con él. Y muchas veces parece que transformándose todo en mí, llora por medio de mis ojos. Por eso, en mi mente pasan todas las tragedias, las carnes humanas mutiladas, los ríos de sangre, los pueblos destruidos, las iglesias profanadas que Jesús me ha hecho ver desde hace tantos años. Mi pobre corazón está lacerado por el dolor. Ahora me lo siento contorsionar por los espasmos. Ahora helar. Y mientras sufro esto, oigo la voz de Jesús que me dice: Pero espérame, creo que esto también es necesario decirlo. Generalmente cuando estamos tratando de entrar a vivir en este ambiente de la divina voluntad, cuando nos dicen que hay que girar, o sea, empezamos a hacer giros, pero casi siempre son de nuestra imaginación. O sea, el giro lo hacemos por medio de nosotros. ¿Es válido? Sí, es válido. O sea, nos estamos realmente poniendo en la mejor de las maneras posibles dentro de este ambiente. Pero si nos fijamos lo que dice aquí Luisa, creo que ese es el punto concreto del alma que verdaderamente vive en la divina voluntad y es el verdadero giro. O sea, es el fundirse de Jesús en uno y ver las cosas, pero las veo como Jesús las ve, no con imaginación, sino en realidad. Sentirlo, vivirlo, no sé, vibrar junto con Él, haciendo todo lo que Él hace. Y esto es exactamente lo contrario de lo que Él hizo cuando vino al mundo a redimirnos. Él toma nuestra vida, Él la pone y tiene que vivirlo Él. Tiene que vivir el horror de mis pensamientos, el horror de mis deseos, el horror de mi animalidad y sentirlo para poderlo rehacer. Ahora nosotros, o sea, Él tiene que venir a mí para yo sentir el horror que Él siente y ver las cosas como Él las ve y hacer lo que Él hace. Ese es el verdadero giro. O sea, esa es la verdadera reparación, porque en ese momento vamos a dar lo contrario. Jesús tomó lo mío para hacer lo contrario y vencerlo con su voluntad humana unida a la voluntad divina. Ahora nosotros vamos a sentir esto, lo que Él sintió, para sentir lo que somos, para sentir lo que es toda la humanidad y sentir el dolor, pero un dolor divino. Sí, y es que al final, pues todos los actos de Dios deben estar unidos al hombre. Así es. Todos debemos sentir lo mismo. Sentir con la misma, no sé, intensidad de dolor, ¿no? Sí, y por eso aquí arriba decía que sufría por lo que vamos a sufrir, porque sabe que todo lo que sufra él, lo tenemos que sufrir nosotros. Así es. Entonces, Porque no quiere estar solo. Y que todo lo que sufrimos nosotros lo tiene que sufrir él. Sí. claro. O sea, es un intercambio. Y a la hora de leer las horas de la pasión tenemos que terminar desgarrados. Deberíamos terminar desgarrados. O sea, ese es el verdadero vivir en la divina voluntad, no la parte bonita, perdón por la forma de decirlo, la forma light de decir yo vivo en la divina voluntad. No, sino hacer presente a Jesús con todo su sentimiento, con toda su vivencia, y entonces es como dice el catecismo, repetir en nosotros los estados y misterios de Jesús.
Pero también, por ejemplo, en la hora de la Eucaristía, cuando instituye la Eucaristía, ahí Jesús se transforma. También tenemos que transformarnos y gozarnos con Él en el momento en el que Él mismo se transforma en una hostia, en el pan, en ese gozo que Él sintió, que sintió también María. También tenemos que gozar, Claro, ¿no? y gozar ese anhelo de llegar a la criatura para alimentarla, para sanarla y sobre todo para curarla de sus males y junto con eso prepararla para llegar al reino. Así que, pues, Hay mucho sigamos por hacer. adelante. Así es. Seguimos. ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Y se pone a llorar. Pero ¿quién puede decirlo todo? Ahora, estando en este estado, mi dulce Jesús, para calmar de alguna manera mis temores, me dijo: Hija mía, ánimo. Es cierto que grande será la tragedia, pero has de saber que tendré cuidado de las almas y de los lugares donde haya almas que vivan en mi querer. Ojo con esto. Tendré cuidado de las almas y los lugares de donde habitan esas almas que viven en su querer. Entonces, bueno, esto aquí lo decía para los castigos que estaba enviando en aquel tiempo, pero eso lo podemos pasar a estos tiempos Claro. y a tiempos futuros. O sea, ¿por qué preocuparse uno por los castigos que probablemente vengan si tenemos la promesa de Jesús de que Él se va a hacer cargo de protegernos, de cuidarnos? ¿Por qué alarmarnos? Sí. O sea, es una desconfianza tremenda, ¿no? Ujú. Así que, por favor, o sea, dejen de preocuparse por el qué va a pasar. Que pase lo que sea, no importa. O sea, estamos seguros de que Él nos va a proteger. Y eso no quiere decir que vamos a evitar los castigos. O sea, ojo con eso. A lo mejor nos toca vivir el castigo de lleno o incluso si se llega el momento a perder la vida, pero siempre con Él protegiéndonos. ¿De qué? De no desfallecer en este vivir en su voluntad, de no salirnos nunca de su voluntad y de afrontar el martirio en su voluntad, y en ese momento seremos otro Cristo. Otro Cristo en la cruz, otro Cristo en el sufrimiento, otro Cristo en su pasión. ¿Se puede dar felicidad mayor? No. ¿No? Sí, pues no. A ver. Y ahora sí que, por más que se esconda uno, pues lo que le va a tocar, le va a tocar. Así es. Claro. O sea, bueno, no importa, eso es perdernos. Entonces vamos a seguir con la lectura. Seguimos. Así como los reyes de la tierra tienen sus cortes, sus gabinetes donde están al seguro, en medio de los peligros y de los enemigos más fieros, porque es tanta la fuerza que tienen, que los mismos enemigos, mientras destruyen otros puntos, aquel punto no lo miran por temor de ser derrotados. Así también yo, Rey del cielo, tengo mis gabinetes, mis cortes sobre la tierra, y son las almas que viven de mi querer, donde yo vivo en ellas, y la corte del cielo está concentrado en torno a ellas, y la fuerza de mi voluntad las tienen al seguro, volviendo inofensivas las balas y rechazando hacia atrás a los enemigos más fieros. Hija mía, los mismos bienaventurados, ¿por qué están al seguro y son plenamente felices cuando ven que las criaturas sufren y la tierra está en llamas? Precisamente porque viven del todo en mi voluntad. Entonces, has de saber que yo pongo en las mismas condiciones de los bienaventurados a las almas que en la tierra viven del todo de mi querer. Por eso, vive en mi querer y no temas de nada. Más bien, quiero que no solo vivas en mi voluntad, sino que vivas también en medio de tus hermanos. Entre yo y ellos, en estos tiempos de carnicería humana, y me tendrás estrechado en ti y defendido de las ofensas que me mandan las criaturas, y haciéndote don de mi humanidad y de cuánto sufrí. Y mientras me tendrás defendido, darás a tus hermanos mi sangre, mis llagas,
las espinas, mis méritos para su salvación. Ahí nos Bueno. apoyamos en las horas de la pasión para Ujú. darle sus llagas, sus espinas, sus méritos. Así es. Bueno, creo que este último párrafo que se leyó confirma lo que comentamos, ¿no? O sea, esa, ¿cómo decir? Esa entrega, ese cuidado, incluso habla de balas, está hablando de tiempos de guerra, Violencia. de violencia, está hablando de compartir todo lo de él, sus sufrimientos. Así que bueno, pues queda en el aire la lectura y que cada quien, bueno, decida si lo quiere tomar o rechazar, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces seguimos con la 1194, que es de fecha mayo 25 de 1915. El título es: Los hombres son obedientes a los gobiernos que usan la fuerza, pero no a Dios que usa el amor. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, en cuanto se ha hecho ver, me ha dicho: Hija mía, el flagelo es grande, pero a pesar de esto, los pueblos no se estremecen, más bien permanecen casi indiferentes, como si debieran asistir a la representación de una escena trágica y no a una realidad. Qué tremendo es esto que está diciendo, ¿no? Mm. O sea, con todos los flagelos y el hombre como si nada. Es No que luego aprende. no creemos que Que Jesús Dios castiga. Claro. Todo lo vemos como parte natural, Ujú. pero esto que está diciendo es, yo digo que es tremendo, ¿no? No reaccionamos. Simplemente como ejemplo, tú recordarás, bueno, los dos recordarán el temblor, el terremoto del 85, En ¿no? el 80. Ujú. O sea, ¿qué pasó? Es una catástrofe realmente lo que hubo. Al otro día las iglesias estaban llenas, no se podía entrar en ninguna iglesia. Sí. A los 2 días igual, lo mismo. Al tercer día, bueno, ya un poquito menos. A la semana no había nadie. O sea, se pasa el momento, se pasa el impacto y como si nada hubiera pasado. Así que, bueno, esto es lo que está diciendo Jesús. Sí, en los momentos difíciles uno se acuerda luego de Dios, pero cuando no son los difíciles, la gente dice, no, si Dios no castiga. Ujú. Y esto no es un castigo, es un fenómeno natural. Ah, sí. Bueno, y son empujoncitos a la conversión. Bueno, sí. Claro. Poco a poquito. Bueno. Permanecen casi indiferentes, como si debieran asistir a la representación de una escena trágica y no a una realidad. En lugar de venir todos humillados a mis pies, a llorar y a implorar piedad, perdón, están más bien atentos a oír lo que sucede. Ah, hija mía, qué grande es la perfidia humana. Pero esto es importante también. En vez de venir a pedir perdón, en vez de ir y decir, Señor, discúlpanos, perdónanos, estamos atentos a lo que sucede. Estamos atentos a ver qué sucede en castigo, Ujú. a ver cuántos más mueren, a ver qué pasa. Esto es, de veras, Sí. es una descripción de lo que es la voluntad humana, de lo que es la actitud humana ante la presencia de esto, ¿no? Es el morbo llevado a un extremo increíble. Sí. Somos como espectadores de una película, pero no nos queremos hacer responsables, que es nuestra actitud y nuestros actos lo que están provocando esas catástrofes. Así es. Ujú. Jesús le dice a Luisa que nosotros vemos, por ejemplo, el exterior y parece que hay una guerra. Vamos a hablar de una guerra. Ujú. Y pensamos que es una guerra entre naciones. Y pensamos que es una guerra por intereses de tipo económico, político, en fin. Pero él dice, no se dan cuenta que todo eso es el efecto de la verdadera guerra que está sucediendo. Es una guerra en el interior de cada alma, en donde el mal, el demonio, trata de dañar a Dios.
Es una guerra en un campo de batalla que es nuestra alma, y los contrincantes son el demonio y no Dios, porque Dios, con Dios no puede, pero contra mí, porque tirándome a mí, le tira el plan de Dios para mí. Entonces la única manera que tiene como de dañar a Dios indirectamente. Entonces, esta guerra que se está llevando a cabo es en el interior del alma, pero los efectos se ven afuera. Entonces vemos lo de afuera, pero no vemos lo de adentro, ¿no? No, y entonces el demonio ya trae bombas atómicas. Ah, sí. Y nosotros todavía estamos en la época de la resortera. Sí, no. Bueno, a ver. Dice, mira cómo son obedientes a los gobiernos, sacerdotes, seglares, no pretenden nada, no rehusan ningún sacrificio y deben estar dispuestos a dar la propia vida. Ah, solo para mí no hay obediencia ni sacrificios. Y si alguna cosa hacen, son más las pretensiones y los intereses, y esto porque los gobiernos usan la fuerza, pero yo uso el amor. Para las criaturas, este amor es desconocido, y ante él se están indiferentes, como si yo no mereciera nada de ellas. Pero mientras esto decía, ha roto en llanto. Qué dolor tan cruel ver llorar a Jesús. Y luego, Volvemos a lo mismo, perdón. Otra vez un Jesús rompe en llanto. Es que imaginemos a una persona que está en un estado tremendo de angustia, de sufrimiento, ¿no? Y que está uno pues conviviendo con ella y de repente suelta el llanto porque ya no puede, ya no se aguanta, ¿no? ¿Qué sentimos? Pues una compasión por aquella persona y tratamos de consolarla. claro, Pero si Jesús rompe en llanto no me interesa. Sí, también es mucho falta de información, o sea, todo esto pues no lo conoce la mayoría de la gente. Bueno, no digo que les interesaría también, pero O sea, apenas digamos que nos estamos informando de todo este sufrimiento de Jesús, que habíamos pensado que quedó en la cruz y ya. y que Jesús no sufre, que Dios no sufre. Ujú. Es tremendo. Enterarnos de esto es Sí, realmente, no sé, conmovedor, ¿no? Y estremecedor. sí. Y luego continuó. Pero la sangre y el fuego purificarán todo y harán que el hombre se arrepienta. Pero mientras más se tarde en volver, tanta más sangre correrá, y será tal la carnicería que el hombre jamás lo hubiera pensado. Así es. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Una carnicería. Una verdadera Sí, carnicería, ¿no? sí. Y esos son los castigos, o sea, todavía, yo diría como medios, ¿no? Sí, Faltan los castigos. Si en aquel tiempo Jesús se indigna tanto, llora tanto, ¿qué será en la actualidad? Más sí, no, todavía. ahora ya está, pues como que ya rebasamos todos los límites. Así es. Yo creo que aquel Jesús que le dice a Luisa, déjalos que toquen el fondo del mal, que lleguen a lo fondo. Yo pienso que ya estamos prácticamente en el fondo, ¿no? El mal contra el ser humano está agotado. Sí, ahora sí que ya. Pero ahora vamos contra la divinidad. Y nada más que ese es, yo pienso, según lo que Jesús dice en María Valtorta, que es después de que su iglesia sea regenerada que vendrá un tiempo de paz. Dice, será un tiempo muy corto porque el mal volverá muy rápido y volverá como nunca ha habido, como nunca ha habido. El mal ahorita, en función del hombre contra el hombre, perdón, pero no nos falta nada. Sí, no, ya. ¿Qué nos falta? O sea, el hombre mata, asesina a sangre fría, asesina por cualquier motivo. Lo único que interesa es el bienestar personal. O sea, el hombre no respeta ya al niño, no respeta a la mujer, no respeta nada, no respeta al anciano, no respeta nada.
no respeta a sus padres. Entonces la vida ya, ahora sí, como la canción, ya no vale nada. Vencido ya de bebé. O sea, ahora sí es ya de veras, es una cosa tremenda. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacerle al hombre? Denigrarlo. Lo hemos denigrado de todas las formas posibles. Y ahorita en la actualidad es tremendo. Hemos llegado a denigrar tanto al ser humano que ya el propio ser humano ya no sabe lo que es. Sí, no. No, y en caso de que faltara algo, es porque les faltan ideas, no ganas. Ah, sí, así es. Sí. En fin, tremendo, ¿no? Tremendo. Y ya nada más termina Luisa diciendo, y mientras esto decía me hacía ver esta carnicería humana. Qué dolor vivir en estos tiempos, pero se ha siempre hecho el querer divino. ¿Estos tiempos se refiere la actualidad de Luisa o ya la actualidad en general? Yo pienso que Luisa esto lo veía desde el punto de vista profético, o sea, ¿Ya en desde general? la divina voluntad, desde la eternidad, y veía todo el mal, ¿no? Okay. Yo pienso que estamos incluidos nosotros ahí. Ese llanto de Jesús no puede ser nada más un llanto tan limitado, sino es un llanto por todo. De todas maneras, qué horrible vivir en estos tiempos. Sí y no. Sí y no, Totalmente de acuerdo ¿verdad? contigo. Sí. Sí y no, porque es horrible ver todo esto, pero sabemos que la solución está en nuestras manos. Y sabemos algo que es fundamental, Ale, no se te olvide. Al final, los corazones inmaculados de Jesús y María triunfarán. Y ese triunfo que es tan anunciado, tan repetidamente, la Virgen ha venido a decirnos esto, Jesús nos lo dice también, no es más que el reino de la divina voluntad en el alma y en la voluntad de cada criatura. Claro. Así que, amigos, este es el final del final, este es el final de la historia de la acción de Dios en la criatura. Es el momento en que Dios crea totalmente, acaba de crear a su criatura con esta acción de su voluntad obrando. Sí, estamos Diga. conscientes que en cada alma que reine la divina voluntad vamos a hacer guerra contra el mal. Pues bueno, estamos en un tiempo perfecto, un tiempo valiosísimo que no debemos dejar pasar. Sí. Así es, en que los corazones de Jesús y María triunfarán. Triunfarán. Bueno, amigos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Ale, muchas gracias. Gracias. Ale, Gracias. Buenas noches, gracias. Pues decimos Gracias. así, no, mejor lo decimos para diferenciarlos. Alexa. Buenas noches. Y Ale. Buenas